Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar. Les invito a que hagamos una oración. Padre Dios Santo, te ruego que nos ayudes, Señor, en este tiempo de capilla, que tu Espíritu Santo nos guíe. También, Señor, ayúdanos a poner atención, que nuestro corazón esté en la predicación. Y te ruego que también seas con predicar, que tú le pongas de tu Espíritu y que lo guíes. ¿Cristo Jesús? Mis amados hermanos, los invito a hacer una lectura en el Salmo 143. Solamente vamos a leer el versículo 10. Yo ya lo tengo aquí, lo voy a leer en voz alta. Y dice Salmo 143, 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y le pido a nuestro hermano Jorge que nos hable en oración para recibir el mensaje de esta mañana. Sí, Obed, déjame orar. Gracias Dios te doy porque tú nos amas, Padre, porque nos das la bendición y la oportunidad de estar juntos para escuchar tu palabra, Señor, a través del predicador de hoy. Háblanos a través de ella, Dios, y que sea la que nos transforme nuestras vidas y que podamos seguir siempre sometidos a ella, Señor. Te lo agradezco, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Le dejo tiempo a nuestra hermana Laura, que nos va a predicar esta mañana. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Doy muchas gracias a Dios que nos permite estar reunidos el día de hoy y es un placer el poder compartir su mensaje por primera vez aquí en Capilla con ustedes. Y pues bueno, el día de hoy quisiera que entráramos en esta onda de las patologías. ¿Me escucha bien? Sí, muy bien. Quisiera que entráramos en esta onda de las patologías y yo quisiera preguntarles a ustedes, supongo que sí, pero lo voy a preguntar, si han escuchado la palabra síndrome o si saben específicamente lo que es un síndrome. Y bueno, les voy a, sea que sí o sea que no, el día de hoy les voy a estar compartiendo la definición que nos proporciona el señor Google, que a su vez se deriva de de la Real Academia Española y dice que un síndrome es un cuadro clínico o un conjunto de síntomas que se presentan en alguna enfermedad con cierto significado y que por sus propias características posee cierta identidad, es decir, un grupo significativo de síntomas y signos que concurren en tiempo y forma con varias causas. Y bueno, pues podríamos también hablar acerca de que hay diversos tipos de síndromes. Hay los síndromes cromosómicos, como por ejemplo, estos son los que se generan, a nivel genético. Por ejemplo, sabremos del síndrome de Down. Este se caracteriza porque hay una producción de 47 cromosomas. El ser humano debe desarrollar 26 cromosomas de mamá, 23 cromosomas de mamá, 23 cromosomas de papá, pero en el gen número 21 hay una trisomía, se conoce como trisomía y es donde hay como esta anomalía, y por eso se deriva lo que es este síndrome. Y también existen los síndromes psicológicos. Estos son como, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, pero existen unos que todavía están como un poquito más gruesos, que son los síndromes psiquiátricos. No sé si han escuchado de esquizofrenia, han escuchado del déficit de atención adquirida con hiperactividad, y hay uno que incluso hasta lo han hecho como película, que es el síndrome de la personalidad, trastorno de personalidad, y quisiera compartir con ustedes este pequeño video para que quede un poquito más claro esta onda de estos síndromes y cómo pueden afectar al cerebro humano. Entonces, por allí vamos a ver este video. En verdad que el cerebro humano es tan complejo, pero eso pues también nos habla de la perfección con la que Dios nos ha creado. Y no sé si por allí ya esté el video. Ok.
Bueno, por ahí ya ahorita se va a comenzar a proyectar. Mira qué graciosa. Disculpe, señor, creo que se equivocó de auto. Escrito pidiéndome visita 2 días seguidos. Dime, ¿qué ocurre? Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Qué ha pasado? ¡Ayúdenos, estamos aquí! No se preocupen, él sabe por qué están aquí y no está permitido que las toque. Hedwig, tengo calcetas rojas. ¿Cuántos años tienes? 9. El cerebro humano es el objeto más complejo del universo. La única manera de salir de aquí es si uno de ellos decide sacarnos. Tú eres la inteligente. Hedwig, ¿puedes ayudarnos? Ok. Una ventana en mi habitación. ¿Puedes mostrármela? ¡Aquí está! Ahora está cerrada. Ahora está abierta. ¿Tú pensaste que era real? ¿Para escaparte? Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente. Vendrán por ustedes. ¿Qué pasará si su cerebro alcanza su máximo potencial? No hay límites de lo que pueda llegar a ser. Esta noche es sagrada. Ustedes estarán en presencia de algo grandioso. El mundo por fin entenderá que la bestia es real. Les he hecho cosas horribles a las personas y a ustedes también se las hará. Gracias, Neri. Y pues bueno, así de gruesos pueden ser diversos síndromes genéticos o cromosómicos, psicológicos, pero también psiquiátricos. Y el día de hoy quiero decirles que la cosa no termina ahí, también hay síndromes espirituales. Yo creo que la hermana Patti se sintió como pez en el agua al estar viendo este video, ¿verdad? Bueno, pero también hay síndromes espirituales y el día de hoy vamos a estar hablando de un síndrome espiritual y es el síndrome de Jonás. Y vamos a basarlo en Jonás capítulo 1. Vamos a estar estudiando Jonás capítulo 1. Podemos encontrar 2 etapas de este síndrome. En el capítulo 1 encontraremos 2 etapas de este síndrome con sus diversas sintomatologías, cada una de ellas. 2 etapas con distintos síntomas. Y es lo que estaremos viendo el día de hoy y cómo es que estas afectan a nuestro desarrollo integral. Y la primera etapa es la etapa huir de la voluntad de Dios. Esta primera etapa de desarrollo patológico la vamos a definir así, como la etapa de huir de la voluntad de Dios. Y la vamos a encontrar en los versículos del 3 al 10. A lo largo de estos 10 versículos, de estos 7 versículos, vamos a estar encontrando diversas sintomatologías. Así que yo le recomiendo que usted esté alerta y al final, y roguemos al Espíritu Santo que Él nos revele y al final nos permita hacer un diagnóstico personal y saber así si nosotros tenemos alguno de estos síntomas o si tenemos en sí todo este síndrome, pues para que sepamos también qué hacer. Porque déjeme decirle que hay un tratamiento y es un tratamiento efectivo y un tratamiento que está totalmente a nuestro alcance. Y el primer síntoma que se presenta dentro de esta etapa es la rebeldía. Y lo encontramos en el versículo 3 en la primera parte. Y dice así: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Jonás se muestra rebelde, pues él bien conocía cuál era la voluntad de Dios. Dios le había dado una clara instrucción. Le dio una instrucción muy sencilla de lo que él tenía que hacer. Pero ¿qué pasaba aquí? En el corazón de Jonás no estaba el deseo de cumplirla. En el corazón de Jonás había ese rechazo a cumplir esa instrucción tan clara de parte de Dios. Y sabemos la historia, ¿no? Pues
¿Por qué? Porque pues, o sea, ¿cómo es posible que yo vaya y le profetice a ese pueblo que durante años nos ha oprimido? Por ello, Jonás se muestra rebelde y dice, no, Señor, no, o sea, ¿y qué hace? Se va en dirección contraria, pero Dios, la verdad es que Dios nos da esas instrucciones tan claras y tan precisas y sobre todo también nos las da acorde a nuestras capacidades. Él pone todo a nuestro favor esperando que nosotros solamente nos limitemos a cumplirlo con lo que Él nos ha pedido. Leyendo la semana pasada en el libro de Conciencia Misionera, aparece una frase de Jorge Müller y esta frase dice que el 90% del problema de conocer la voluntad de Dios es a la suya. El 90% de conocer la voluntad de Dios es rendir nuestra voluntad a la suya. Y pues en verdad que esto sí que es complejo, pero creo que nosotros mismos lo hacemos complejo. ¿Por qué? Porque olvidamos que los planes del Señor, que los planes de nuestro Dios son planes de bien y no de mal. Son planes que nos prometen bienestar, que son planes para darnos un futuro y una esperanza. Podemos avanzar, Nelly, por favor. Y bien, esta rebeldía que se presenta aquí en la primera parte del versículo 3 nos desencadena o nos lleva al siguiente síntoma, que es la autosuficiencia. Y la encontramos en el versículo 3 en la parte B. Y dice, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Y dice, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Pagó su pasaje. ¡Wow! Y es aquí donde entra la autosuficiencia, porque yo puedo, yo tengo, están los medios, tengo los recursos, yo sé cómo, cuándo, dónde, bla, 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 yo. Y con tal de no hacer lo que Dios nos ha dicho, nosotros somos capaces de hacer lo que sea, de buscar por nuestra propia cuenta, de embarcarnos en préstamos, de adquirir problemas innecesarios por cumplir mi voluntad, no la voluntad de Dios. Y nos sentimos autosuficientes y nos sentimos poderosos y sentimos que no necesitamos ni de nada ni de nadie, que yo puedo hacerlo porque eso es lo que yo quiero. Y vamos al siguiente síntoma, y este síntoma es la indiferencia, y lo vamos a encontrar en los versículos 4 y 5. Dicen los versículos 4 y 5, dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Y temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo lo que sucedía, bueno, hasta allí vamos a leer hasta allí. Bueno, ¿y por qué la indiferencia? Porque cuando nosotros nos empecinamos en cumplir nuestra voluntad, olvidamos y somos indiferentes hacia los demás. Siempre que nosotros tomamos una decisión que va en contra de la voluntad de Dios, es obvio que va a generar caos y es obvio que va a afectar a terceros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Pues la verdad es que somos indiferentes. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando en el otro, estoy pensando en mí. Yo no tengo ahorita en mente si con la decisión que yo estoy tomando voy a afectar a mi hermana, voy a afectar a mi hermano, si con la decisión que yo estoy tomando voy a afectar a miembros de mi iglesia. Somos indiferentes. Esa es una de las causas y de los efectos que surgen cuando nosotros nos empecinamos en hacer nuestra voluntad y no lo que Dios ya nos ha indicado. Otro de los síntomas que también podemos ver como parte del huir de la voluntad de Dios es el mostrarnos egoístas. Y dice, todo esto sucede, y lo vamos a encontrar también en parte del versículo 5 y 6. Y dice, todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco.
Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá preste atención y nos perdone. Somos egoístas en medio del caos y preferimos tomar la actitud de Jonás de ir y quedarnos dormidos en la parte de abajo. Y mientras arriba vemos cómo los marineros empiezan a deshacerse de sus enseres y empiezan a aligerar la carga de la barca para tratar de sobrevivir, de protegerse. Y mientras tanto vemos a Jonás durmiendo. ¿Esto no es un acto egoísta? Claro que lo es. Y lamentablemente no hay mucha diferencia entre la escena de Jonás y en la actualidad, en lo que nosotros podemos vivir. A veces somos nosotros tan egoístas, en medio de nuestra toma de decisiones, solamente estamos pensando en mi yo, que yo esté bien, que yo esté cómoda, mi bienestar. Dice el texto que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, yo me imagino a Jonás como, ay, pues sí, ahí arréglenselas como puedan, ¿no? En Torreón, o no sé si sea como también parte del norte o si en otras partes del país, hay una frase que es suena medio rara, medio intensa, pero aplica mucho ahorita y dice, ahí háganse garras. O sea, a ver, ingéniatelas, ¿no? Pero pues mientras yo esté bien, que el mundo ruede. Y en este punto de la narrativa, ver dos actitudes totalmente distintas. Una, la de un grupo de marineros clamando a sus dioses, que obviamente eran dioses irreales, tenían esa convicción y esa devoción, y ellos tenían la esperanza de que sus dioses los salvaran. Y por el otro lado, abajo, encontramos a un hombre que conocía al Dios verdadero, que conocía su palabra, que la predicaba, que le adoraba, pero dormido. ¿Cuántos de nosotros no nos echamos mejor a dormir sabiendo que hay hermanos o que hay conocidos de nosotros que están en medio del caos? Y lo peor de todo, un caos que yo misma generé, un caos que yo misma desaté. ¿Cuántas veces nosotros somos partícipes de problemas, tenemos parte en ellos, parte principal en ellos, y nos desafanamos y dejamos que los demás se las ingenien? Eso es egoísmo. En estos versículos 4 y 5 entonces vimos indiferencia y egoísmo derivados de nuestra falta de obediencia, de nuestra falta de sujeción a la voluntad de Dios. Y avanzamos y en los versículos del 7 al 10 encontramos otro síntoma de esta etapa y es el descuido de nuestro testimonio. Cuando nosotros estamos inmersos en esta aventura de hacer nuestra voluntad, olvidamos cuidar muchas veces nuestro testimonio. Cuando Jonás responde a la serie de preguntas que le hacen los marineros, estos se sorprenden y dice el texto que lo que hacen ellos es que se muestran aterrorizados, que sienten más temor incluso por el Dios de Israel, incluso que el mismo Jonás, que se decía ser hijo de este Dios, ¿no? Y en lo personal también creo que otra escena de estos marineros pudiera ser, o sea, no manches, te estás diciendo, no inventes, no me puedes venir a decir a Dios que eres un hombre, no me puedes venir a decir que eres un hombre temeroso de Dios, porque si realmente le temieras a tu Dios, no habrías huido y no estarías huyendo de hacer su voluntad. No hay congruencia, no hay coherencia entre lo que Jonás estaba diciendo que era y lo que él estaba actuando, la manera en la que él estaba comportándose. Mientras estudiábamos la era apostólica dentro de la historia de la iglesia con nuestro hermano Gabriel, veíamos cómo el testimonio era la herramienta más poderosa para la evangelización en esta época.
no era la técnica de puentes, no era encuentros con Jesús, no era ninguna de estas técnicas que memorizamos o que estuvimos practicando en evangelismo. No, era el testimonio mismo. En Igle Crecimiento con el hermano Tamayo, vimos hace un par de días, vimos la importancia de que haya un equilibrio entre ortodoxia y ortopraxis. Es decir, entre lo que creo, la doctrina que creo y la que estoy practicando. ¿Hay coherencia? ¿Estoy siendo congruente entre lo que creo y entre lo que estoy testificando con mis actos, con mis palabras, con mi manera de ser? En los campos muchas veces hemos escuchado historias de lugares donde los cristianos no son aceptados, donde no hay esta apertura al cristianismo. Al menos en Jaliesa lo es. Eli y yo escuchamos, antes de irnos el año pasado, en marzo, escuchamos de doña Bonnie, una de nuestras amigas, que cómo es que ellos estaban totalmente en contra del cristianismo, que fueron unos jóvenes que les ofrecieron clases de Biblia y que el pueblo se organizó y les dijeron, o se van o se van. En primer semestre también recuerdo cuando estábamos Obed, Ramón, Dani y yo, Daniel, recuerdo que también nos contaron una historia incluso de un hombre que lo asesinaron por ser cristiano. Y entonces es aquí donde podemos ver la importancia de dar un buen testimonio. Y no estoy diciendo que este hombre que asesinaron haya dado un buen testimonio, no, pero tal vez otras personas han originado que se vaya cerrando esto, ¿no? Que no haya esta apertura al cristianismo. Así que yo te voy a suplicar que si tú no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, mínimo cuida de no cerrar las puertas, de no cerrarle las puertas a quienes realmente sí quieren hacerlo. Y pues hasta aquí hemos visto la primera etapa o la primera fase de este síndrome de Jonás. La primera fase, que es el desarrollo de esta patología, y la denominamos como huir de la voluntad de Dios. Y vamos a entrar ahora a la segunda etapa, que es la etapa del abandono de la misión. Y en verdad anhelo con todo mi corazón etapa, o si es que ya has llegado, que salgas pronto si es que estás atravesando por esta etapa. Porque es realmente complejo pasar por esta etapa. Esta etapa es la etapa final. Y en esta segunda etapa también encontraremos diversa sintomatología, pero se caracteriza principalmente porque entramos en un estado de crisis, entramos en crisis y estas pueden variar de leves a severas. Y algunos de los síntomas de esta etapa, quiero que pongas atención y tal vez puede que te identifiques con alguno, y si no, pues trata de grabar un poco para que en un futuro, si te pasa, pues sepas qué hacer. Algunos de estos síntomas son la culpa, la falta de paz, el victimizarnos. El paciente se muestra inapetentemente espiritual, no tiene ese apetito para leer la palabra, para orar, mucho menos para congregarse. Experimenta tiempos de sequedad, de apatía. Hay una pérdida de enfoque de la misión y del ministerio. Muestra una incapacidad para tomar decisiones, y cuando logra hacerlo, obviamente que no acude a Dios para cuestionar, para preguntarle o para pedirle dirección. No, toma las peores decisiones de su vida. Hay una pérdida de identidad. Olvidamos nuestra identidad en Cristo. Pero también hay una parte de arrepentimiento. Muy seguramente esta la estaba experimentando Jonás. Al igual que a lo mejor muchos de los síntomas que ya mencioné. La actitud de Jonás también nos demuestra esto, el arrepentimiento. Él reconoció que la había regado y que toda la tragedia era ¿por qué? Pues por la falta de obediencia, por no rendirse a la voluntad de Dios. Y en este punto va a haber muchas personas que querrán hacer algo por ti. Habrá muchas personas que querrán hacer algo por el paciente que está atravesando por esto. Se van a compadecer de él y querrán evitarle que se hunda más de lo que ya está.
tal y como lo estaban haciendo los marineros. Se compadecieron de Jonás y querían hacer hasta lo imposible con tal pues de que no se hundiera, de que no se fuera al fondo del mar. Y ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Pero la realidad es que el paciente es quien debe tomar la decisión de iniciar un tratamiento efectivo. Y buenas noticias, porque este tratamiento es infalible y está a nuestro alcance. Este tratamiento asegura la cura para este síndrome y te aseguro que para muchísimos otros. Y este tratamiento es: ve a la cruz. Ir a la cruz es la cura. Pedir que seamos llevados a la cruz es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque solo ahí podremos ver a quien ha cumplido al pie de la letra la voluntad del Padre. Porque cuando vamos a la cruz podemos ver la máxima expresión de sujeción, obediencia y sumisión a la autoridad divina. Dice Filipenses 2, 5 al 11. Y es donde vamos a basar nuestro tratamiento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vayamos a la cruz y supliquemos, pues, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, hermanos, e imitarle a Él. Imitar esa maravillosa decisión que Cristo tomó de despojarse de sí y tomar esa forma de siervo. Vayamos a la cruz y miremos a quien se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Veamos a Cristo, el que no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Jesús tuvo que dejar la gloria del cielo para estar en esta condición de hombre, para de esta manera poder ser obediente al Padre. Dice Hebreos 12, del 1 al 3. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó sin importarle la vergüenza lo que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Hebreos 12, del 1 al 3. Vayamos a la cruz. Humillémonos y postrémonos delante de nuestro Señor, el autor y consumador. Rindamos nuestra voluntad a la suya. Leía Obed al principio Salmo 143, 10, uno de mis versículos favoritos y que se ha convertido en una de mis oraciones. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Que esta sea nuestra oración, hermanos. El anhelar hacer la voluntad de Dios y así evitarnos toda esta sintomatología que desencadena este síndrome de Jonás. Vayamos a la cruz. Recapitulemos, hermanos. El día de hoy hablamos acerca del síndrome de Jonás. Este se divide en dos facetas. La primera etapa, la del desarrollo de la patología, que es huir de la voluntad de Dios, la encontramos de los versos del 3 al 10, y la segunda faceta, que es la etapa final, que es el abandono de la misión. Y esta la encontramos en los últimos 3 versículos, del 10 al 13.
Pero también vimos el tratamiento perfecto, el tratamiento infalible. Ve a la cruz. Por ello, esta mañana quiero invitarte a ir a la cruz y ver a Jesús. Sea que tengas o no tengas este síndrome, sea que hayas presentado 1, 2, 3, 4 síntomas o no, vayamos a la cruz y supliquemos al Padre convicción de vivir alineados a su voluntad. Te invito a mirar a Cristo, a humillarnos delante de Él, a suplicarle que nos dé esa hambre y esa sed de hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. Y que cuando olvidemos, vayamos a esa cruz para que cuando olvidemos el por qué y el para qué estoy aquí, podamos ver en Cristo cuál es la misión. Podamos ver en Cristo la máxima expresión de obediencia y así podamos nosotros también someternos a la voluntad del Padre. Y bajo esa convicción de obediencia podamos hacer su voluntad en donde esté, con quien esté y con lo que tenga. Y que Jesús sea nuestra máxima de vida y misión aquí en la tierra. Oremos. Papá, gracias, Señor. Gracias porque sin duda alguna sabemos que tu Santo Espíritu sigue obrando en nosotros y Él sigue hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos al Consolador que siempre está hablando a nuestras vidas, quien nos está redarguyendo, Señor, quien nos sigue convenciendo, Señor, que no hay nada mejor que permanecer dentro de tu voluntad, Señor. Te suplicamos, Padre, que nos lleves a la cruz cuando estemos olvidando, Señor, el propósito del por qué y el para qué estamos aquí, Señor. Llévanos a la cruz, Señor, cuando nos aferremos a hacer nuestra voluntad y no la tuya, Señor. Llévanos a la cruz y permítenos recordar y ver en Jesús obediencia a ti, Señor. Llévanos a la cruz, Señor, cuando después de haber experimentado, Señor, la rebeldía, el sentirnos autosuficientes, Señor, después de haber sido egoístas, indiferentes y de no testificar conforme a ti te agrada, Señor, entremos en esta etapa, Señor, de desánimo, entremos en estas crisis, Señor, entremos en este desierto, Señor. Llévanos a la cruz, Señor, donde podemos ver a Cristo, Señor, quien ha tomado esa forma de siervo y nos ha dado el mejor ejemplo, Señor, de sumisión a tu autoridad y a tu voluntad, Señor. Gracias, papá, gracias porque sabemos, Señor, que no hay mejor tratamiento, Señor, que ver a tu Hijo Cristo, Señor, ahí en la cruz y recordar la misión que tú nos has dado y poder cumplirla con gozo, poderla cumplir con fe y poder correr así, Señor, con ese ánimo, la carrera, Señor, en la que tú nos has puesto. A ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.